Buenas noches. Estamos aquí con la doctora Ana Andrea Santos Jiménez, que nos va a explicar un poco de odontología forense. ¿Nos podría indicar por qué es importante la odontología forense? Bueno, antes que otra cosa quiero decir que la razón por la cual estoy en esta entrevista es porque yo soy odontóloga, especialista en endodoncia, y porque algunas de estas cuestiones obviamente las tuve que revisar durante la carrera. Y bueno, ¿por qué es importante un médico forense odontólogo? Pues tiene una función muy importante porque a diferencia de lo que en un momento determinado pudiera observar un médico de práctica general, que también en la parte forense se tiene que entrenar, de la misma forma nosotros también tenemos que tener un entrenamiento en ese sentido, y por eso se hace una especialidad de odontología forense. Entonces, quien obtiene esta licencia está capacitado para poder determinar en muchos de los casos en los que se requiere información acerca de lo que en un momento determinado una persona puede estar involucrada. Por ejemplo, en una muerte, algún tipo de lesión que le haya provocado a otra persona. Entonces, el médico odontólogo puede determinar mediante los registros dentales que se tienen si esa persona está involucrada en ese delito o no. Por ejemplo, aquí en tipos de mordedura encontramos mordedura de ataque, de defensa y masoquismo. ¿Ustedes podrían identificar qué tipo de mordedura es cada una? Claro, definitivamente, precisamente por eso se hace el entrenamiento especial, para que se pueda determinar si fue por defensa, si fue por ataque o qué tipo de mordedura es. Y por ejemplo, en la odontometría, ¿qué es lo que se está buscando? Porque tengo entendido que es un método de identificación que se basa en la obtención de las medidas de los dientes. Sí, claro, la medida de los dientes en cuestión de lo que es el ancho, y definitivamente también la cantidad de dientes que en un momento determinado una persona puede tener. Todos podemos tener un número determinado de dientes, pero hay personas que por X razones pueden llegar a perder una o dos o tres, cuatro piezas, las que sean, y en base a esos espacios que existen, podemos determinar si esa es la dentadura que pertenece a una cierta persona. Por ejemplo, tenemos algunos métodos como la radiología, la keiloscopía, prostodoncia, método de grabado y método de inclusión. ¿Cuál es la que se usa más? Pues yo creo que hoy en día se usan de todos los métodos. La radiología yo pienso que es una de las más utilizadas, se utilizaron desde hace mucho tiempo, porque la parte radiológica se estudia desde hace mucho tiempo, y hoy en día se sigue usando, aun cuando la radiología ahora es más avanzada porque es digital, pero se sigue utilizando. Entonces yo creo que en ese tipo de cuestiones es que nos podemos valer de muchos métodos. Y por ejemplo, ¿es parecido la práctica forense a una práctica de odontología antropológica? Pues sí, definitivamente van de la mano. Podemos determinar a partir de, por ejemplo, la medición de los huesos, si esa dentadura pertenece, o si esa parte de la cara o de la mandíbula superior o inferior pertenece a un hombre o pertenece a una mujer. Y por ejemplo, precisamente por eso podríamos decir que nuestra mandíbula y nuestros dientes son como otra especie de huella digital. Es definitivo. O sea, como las huellas digitales, cada persona tiene una mordida distinta. Las arrugas palatinas son distintas en cada persona, y las distingue definitivamente de una persona de otra. ¿Y esto es una práctica complicada de realizar o no? ¿O realmente es algo sencillo de hacer y de determinar? No, pues como todo, yo creo que requiere primero de un entrenamiento, y definitivamente después de una práctica pues de tiempo completo, para poder
hacerlo con más habilidad, con más agilidad. Pero bueno, la especialidad en odontología forense es una especialidad que se lleva más o menos como año y medio. ¿Y como otras especialidades Como también? otras especialidades no, porque por ejemplo la parte de cirugía maxilofacial se lleva 4 años. O sea, es muy grande la diferencia entre una especialidad y otra. La mía, que es endodoncia, se llevó 2 años. 2 años y medio ya con el tiempo de propedéutico que tuvimos. ¿Y la práctica de odontología forense, usted cree que es más teórica o más práctica? En el sentido de revisar archivos, revisar al muerto, revisar X número de Como en cosas. todo, esta parte de la parte odontológica es, como todo, es un 50-50. Muchas veces nosotros nos vamos con la finta de que el odontólogo, como en otras prácticas, como que se va mucho a la parte clínica, no más como al hacer. Pero no, para poder hacer necesitamos tener un respaldo de lo que dice la literatura y los diferentes avances que se van haciendo en nuestra práctica. Entonces, para poderlo hacer necesitamos conocer la parte teórica. Entonces, van de la mano. No podemos darle más peso a una parte que a otra. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias.